¿Quieres el infierno? Este es el número 1, 2, troika, 4. Hasta que te quedes completamente sin espacio. Hola, soy yo, Andrei. Recibí un comentario y algunas sugerencias antes de que ahora hago todo en la pista, que todas las pruebas son en la pista, así que manejé esta motocicleta un poco por la ciudad y ahora tengo que grabar material para ustedes en los arbustos. Sorprendentemente nadie se quejó, pero de todos modos decidimos abandonar el lugar. Por supuesto es una carretera de un solo sentido, cerrada, quiero decir, no, de doble sentido, pero cerrada, sin uso, que no lleva a ningún lado. Cada vez es más difícil encontrar lugares así para andar en moto, y creo que todavía no se puede andar en moto de esta manera. Pero ¿qué se puede hacer? Se me están acabando los lugares para mostrar de lo que son capaces estas motos, porque ¿qué clase de prueba de moto es esa? En la que no muestras de lo que la moto es capaz. Y los problemas aparecen cuando tenemos este tipo de motos, es decir, una Hyper Naked japonesa, la Yamaha MT-10. ¿Cómo entonces? La conduje por la ciudad de manera normal, ya saben. Lo bueno es que el motor está adelante y es un 4 en línea, así que no se calienta tanto. Lo malo es que esta moto tiene un radio de giro sorprendentemente grande. Si no la inclinamos, si no la tumbamos, realmente es difícil dar la vuelta con ella. Otro punto negativo es que realmente, negativo. Y ahora la pregunta, ¿es negativo o no lo es? Simplemente es una moto muy robusta. Así que si tú eres robusto, para ti eso es una ventaja. O si te gustan las motos robustas, es una ventaja. A mí me gustan las motos más esbeltas, así que para mí es una desventaja. Pero la Yamaha MT-10 es esa moto. ¿Saben qué? Tal vez escriba sobre esto en la revista, porque tengo que recordar un poco en qué momento apareció y en qué momento aparecieron las demás Hyper Naked, porque en esta categoría encontrarán cosas como la KTM 1290 Super Duke R, ahora la Ducati Panigale V4, pero también la Suzuki GSX S1000. Y ahora la pregunta ¿es una Hyper Naked o una Naked deportiva? Saben, uno puede volverse loco con esto, pero a lo que voy es que si miran las Naked potentes... y también está la Aprilia RSV4, bueno, no la RSV4, la Tuono V4, que también es una moto totalmente salvaje. Si miran todas estas motos piensan, caray, aquí tenemos 208 caballos, o incluso puede llegar a 220 con el escape. Aquí tenemos 160, o sea, suficiente. Aquí tenemos la KTM, que tiene 180 caballos, pero 140 Newton metro, y ahí le das gas y simplemente explota hacia el mundo. Y en este momento pienso, oye, la Yamaha MT-10, que ahora tiene 164 caballos de fuerza, porque antes tenía 158, empieza a ser una opción sensata. Una opción sensata, una moto sin carenado. Perdón, no miento, sí tiene carenado, que tiene 164 caballos y creo que 112 Newton metro y un motor sacado de la R1, solo que, por supuesto, adaptado a la característica de una Naked, es decir, más potencia en la parte baja, un poco menos arriba, pero con una entrega de potencia más lineal. ¿Cómo es la experiencia práctica con esta moto? En la práctica, rodando con él por la ciudad, ese par motor es demasiado... Bueno, está bien. No, en realidad estoy mintiendo. El par motor nunca puede ser demasiado, porque ¿qué placer habría en eso? El mejor que puede haber. El tipo de placer en el que vas en cualquier marcha y él responde así, simplemente. Ni siquiera tienes que revolucionarlo mucho y ya acelera como un loco. Aquí hay que recordar que debido a que es un motor crossplane, es decir, tiene un cigüeñal diferente, de eso se ha escrito 1000 veces ya, tiene un carácter bastante áspero en bajas revoluciones. Saben, en realidad tiene una característica más parecida a los motores en B o a los de menos cilindros. Y así es como funciona, no como las típicas 4 en línea. Así que hay que recordar que tampoco le gustan necesariamente esas revoluciones bajas, como 1500 revoluciones por minuto, como en una Suzuki, y sigues andando, sino que, ya saben, 2 o 3000 revoluciones es lo mínimo.
Y cuando ya empieza a rugir un poco, en vez de traquetear, entonces la aceleración aquí, a cualquier régimen, en condiciones urbanas o de carretera, es simplemente inmediata y responde al instante. ¿Qué pasa cuando le das más gas a esta moto? Bueno, pasa algo terriblemente malo. El lado oscuro del poder japonés, eso es todo. Es decir, la moto no es solo lo suficientemente potente para los estándares actuales, sigue siendo, ya es demasiado potente para la forma en que la ley nos permite conducir. Pero dejemos la ley a un lado y concentrémonos en el puño del gas, una brutalidad salvaje. Y es una mezcla, ya saben, de esa suavidad de un 4 en línea y la furia de una B. Y es precisamente esa mezcla ideal, ese compromiso perfecto, porque la moto es predecible, pero al mismo tiempo es muy agresiva y muy reactiva. Y ahora, el primero de muchos consejos para consumidores. En esta moto, el primer modo de potencia, es decir, el 1 es el que tiene más potencia, porque el 2 es un poco más suave, el 3 aún más suavizado y el 4 es el más suavizado de todos. Enseguida llegaré a eso porque va a ser importante. En este primer modo, el más potente, en realidad no se conduce mejor. Para andar en una sola rueda, el tercer nivel fue el más predecible para mí. O sea, bueno, si quería ir más despacio en una rueda, el nivel 3 era el que mejor me funcionaba. Era más fácil perder el control sobre la moto en ese modo, pero lo mejor, lo más óptimo, era el segundo nivel, porque si quieres locura es wow. El primero, wow, pum. El segundo, wow, pum. El tercero, wow, pum. El cuarto, wow. Y hasta que se te acabe el espacio. Si quieres algo más suave, más fácil, entonces ponlo en el tercer nivel. El primero es simplemente salvaje, así que wow. En general, en el primer nivel intenté acelerar también desde parado para comprobar la electrónica de esta moto. Así que primero apagué todo, es decir, el control de tracción, el anti-wheelie, lo apagué todo, puse el modo más potente e intenté acelerar desde el semáforo. O sea, desde el semáforo, simplemente desde parado, como si estuviéramos arrancando en un semáforo. Y escuchen, si no tienen experiencia, si realmente no son personas acostumbradas a motos potentes y no saben usar el freno trasero, les va a costar mucho ganar en una salida desde el semáforo. Porque esta moto simplemente se levanta en una rueda, así es. Primera, pum. Segunda, pum. Tercera, ¡zas! Al final, para llegar lo más rápido posible, tienen que ir todo el tiempo un poco en una rueda, acelerador a fondo y cambiando de marchas, boom, 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 boom. Y entonces es cuando realmente acelera. ¿Y qué es lo bueno? ¿Cuál es el gran cambio en el desarrollo de esta moto? Es la electrónica. Y ahora viene la parte mala de la electrónica, pero en realidad no es tan mala, porque aquí hablo del control de caballito, que antes, en las motos japonesas, la electrónica intervenía de tal manera que simplemente podías golpearte, ya sabes con qué. Cuando la electrónica intervenía, ahora aceleraba y soltaba el embrague de golpe. Eso fue un pequeño error. No hace falta soltar el embrague de golpe, porque aquí el control de tracción puede activarse y entonces de verdad te corta bruscamente porque la moto piensa que va a salir disparada de repente de debajo de ti. Intento hablar rápido porque Bukas me dijo que debía terminar en menos de 16 minutos. Entonces él hace así, ¡puf! Pero cuando ya agarraba tracción y aceleraba, el control de caballitos mantenía la rueda un poco por encima del suelo de manera muy suave y fluida. No cortaba de forma agresiva, sentíamos que no había un corte brusco allí. La moto mantenía la rueda un poco sobre el suelo de manera genial y aceleraba así, ¡uh! Fue una pasada. ¿Estás observando a ese señor? Estamos en los arbustos junto al Vístula, aquí pueden pasar todo tipo de cosas. Aquí estamos los youtubers, allí hay otro tipo de gente. Así que un gran progreso en cuanto a la electrónica. En realidad no probé mucho el control de tracción ni el Slide Control System, porque aquí también hay algo así. Que además del control de tracción está el Slide Control, es decir, mantener el derrape. Como llevé esta moto a un circuito demasiado pequeño, pensé, bueno, también la llevaré a un circuito para probarla, y fui a Swampshin durante un track day de JC Group. Y simplemente no había suficiente pista, Swampshin era demasiado pequeño, podía andar todo el tiempo en primera con esta moto allí, así que estuve rodando todo el tiempo en segunda, y las curvas eran demasiado pequeñas, demasiado cortas, y no había dónde abrir el acelerador para que la moto, ya saben, cogiera ese agarre como debería hacerlo en un circuito, es decir, a mayor velocidad y con un régimen de revoluciones más alto. La electrónica simplemente, a esas bajas revoluciones y con tan poca velocidad, no tiene ninguna posibilidad de funcionar correctamente. Simplemente no tienes manera de comprobarla con precisión, así que espero que todavía pueda llevar este equipo a Poznań.
Pero en cuanto al manejo en las curvas, aquí hay que tener en cuenta que se trata de una Hyper Naked Bike, de las que en mi opinión son más adecuadas para la calle. Y se trata de muchos aspectos. Se trata de que los reposapiés están bastante bajos, lo que lo hace cómodo. Precisamente aquí es bastante robusto, lo que lo hace cómodo. Tiene una protección contra el viento bastante decente cuando se viaja con él en carretera, pero además el centro de gravedad está bastante bajo, así que se cambia de lado fácilmente en la primera fase, pero luego, en los ángulos máximos de inclinación, simplemente no es su entorno natural. No es una moto para ir, no sé, a competir con motos deportivas en el circuito. O sea, ya saben, todo depende también de la diferencia de habilidades de los conductores, pero esta no es una moto creada para hacer simplemente time attack en un circuito grande. Ya saben, y humillar a todas las motos en las aceleraciones, no. Este es un Hyper Naked Bike, que es un auténtico gamberro, y un Hyper Naked Bike que también sirve para viajar, porque eso es muy importante, y también lo ha experimentado aquí mi estimado portador de gimbal, un hombre muy fuerte al que ni siquiera le tiemblan las manos, pero le pica la pantorrilla. Le dije, bueno, toma, llévate esta moto y haz un viaje. Y de verdad decía, oh, con una moto así para viajar. Y resulta que es bastante agradable viajar con esta máquina y no es casualidad que mucha gente le ponga maletas, una cúpula más alta porque tienes, ya sabes, una moto increíblemente potente con control de crucero, con todo, con una suspensión muy buena porque la suspensión aquí es como la de la R1, regulable mecánicamente. Quizás haya alguna versión SP con suspensión semiactiva, por supuesto, y ya sabes, en carreteras sinuosas, en autopistas, en cualquier lugar, simplemente va a funcionar de manera genial. Lo que no me gusta, lo que no me convence de esta moto son los frenos, y no es que sean débiles, porque no lo son. Incluso hoy estuvimos haciendo algunas pruebas de frenado. El ABS funciona bien, los frenos son potentes, pero para mí se sienten como esponjosos, blandos, sin carácter. Me falta esa sensación de clic, clic y ese wow. Esto está hecho a propósito, porque he hablado muchas veces con los japoneses sobre este tema, con los ingenieros, y dicen que ponen a propósito ese tipo de pastillas de freno para que incluso un conductor con menos experiencia pueda modular la frenada con precisión. ¿En serio? ¿Un conductor con poca experiencia se compra una Yamaha MT-10? O sea, puede hacerlo, pero si se la compra, que esté preparado para que tiene frenos potentes, simplemente que tiene ABS, así que aquí esas pastillas blandas son simplemente eso. Me pregunto qué pasaría si cambiara las pastillas de freno, pero ¿saben qué? Incluso cuando logré realizar stoppies, y ahora mismo les explicaré detalladamente cómo lo hice, ni siquiera me salían del todo bien, simplemente porque la sensación era como un me constante. Simplemente no lograba la perfección deseada. Simplemente no. Los frenos son efectivos, pero me parece que podrían ser mucho más precisos. Y otro consejo para el consumidor, ¿cómo desactivar el ABS? Porque, por supuesto, en Japón no se desactiva el ABS, porque es una cuestión de seguridad, así que no se puede desactivar desde el menú, no se puede desactivar el ABS en la rueda trasera, lo cual no tiene ningún sentido, porque si quieres, por ejemplo, derrapar un poco, en esta moto se puede derrapar bastante bien porque tiene embrague antirrebote, como prácticamente todas ahora, pero no puedes desactivar el ABS. Si quitas el fusible, todo se descontrola. Con esta electrónica, definitivamente ya no puedes simplemente desactivar algo quitando solo el fusible, así que tienes que ir en una rueda trasera o durante mucho tiempo hasta que la rueda delantera se detenga. O si vais en una rueda trasera, tenéis que saber realmente cómo hacerlo, tener el control y presionar el freno delantero. La rueda delantera se detiene, el sistema se confunde, aterrizáis, el ABS se desactiva y entonces solo no apaguéis la llave, simplemente apagáis y encendéis y el ABS permanece desactivado todo el tiempo. O sea, en ese momento tendréis que encender la llave, pero si estáis en un sitio, tenéis una pista de aterrizaje, una pista abandonada, donde queréis hacer el loco. Así que ese es mi siguiente consejo de consumidor genial. Esta cosa me gusta porque sobre los cambios en la moto probablemente escribiré más en la revista, pero el sonido de esta moto, el sonido es genial. Simplemente ruge como un loco, pero no es excesivamente ruidosa. Y me enteré de que estos son principalmente sonidos de la caja de aire y estas rejillas que están aquí son para que el sonido de la caja de aire llegue hasta nosotros, para que sea más divertido. Genial. O sea, este motociclo todavía no es silencioso, seamos sinceros, cuando lo aceleras ruge muchísimo, pero ya no tienes que hacerte esas, ya sabes, aberturas aquí y allá para presumir de lo ruidoso que eres, para que te des cuenta de lo fuerte que suenas. Solo inclínate un poco o simplemente conduce y aquí te llegará un sonido muy agradable y gutural del airbox saturado de aire. Y eso emociona, porque el quick shifter funciona de maravilla, tanto hacia arriba como hacia abajo, y ahora viene de serie.
Otra cosa que simplemente leí en la página del fabricante, porque en realidad tal vez ya solo debería hablar de emociones y todos los textos se pueden leer en la página del fabricante o en una revista, porque en la revista habrá segundas y terceras opiniones sobre esta máquina y seguro que ahí me saldrá todo un poco más coherente que cuando hablo. El enchufe es para encendedores, uno normal, no uno raro para el que necesitas adaptadores. Simplemente compras un encendedor en la gasolinera, lo colocas y cargas. Los indicadores son japoneses. En el momento en que todos los demás fabricantes, los que no son japoneses, hacen menús en los que entras y está todo explicado cómo cambiar el control de tracción a un nivel más bajo, qué sucede, cómo se ve, con imágenes, descripciones y todo eso, aquí no es así. Aquí es como MS2 y simplemente sigues adelante, ¿sabes? Menos mal que no hay que escribir nada, ya sabes, como era antes. C, dos puntos, barra, barra, control de tracción. Entras en control de tracción, configuras algo en uno, pero más o menos así es como se ve. Es como un maldito Atari un poco. Quizás para alguien eso tenga su encanto. Si eres fan del manga o programador y piensas, esto es más genial, pero esto es algo que hace que esta moto se quede un poco atrás en cuanto a tecnologías para nerds, porque tampoco puedes conectar aquí el teléfono, lo cual en realidad a mí no me afecta para nada, porque ¿para qué conectar el teléfono a la moto? Es mejor simplemente silenciarlo. Pero así es no solo en este caso, sino en todas las motos japonesas, porque ellos simplemente tienen su propia filosofía al respecto. En general, la moto es salvaje, una bomba, ya saben, en mi opinión está bien equilibrada, porque es salvaje pero no demasiado, o se puede ajustar para que no sea demasiado salvaje. Todos se pueden ajustar así, pero la cuestión es que este te anima, pero no te obliga, porque hay motos en las que me subo y simplemente no soy capaz de conducirlas tranquilamente, y con estas sí puedo un poco, y al mismo tiempo es lo suficientemente potente y sobre todo cómoda. Y sé que con esta moto realmente puedes subirte y conducir, recorrer y sumar todos los kilómetros que quieras. Así que realmente es un equipo genial, equilibrado entre la locura total europea y la clásica naked bike que conocemos, que antes tenía 120 caballos y todo era perfecto. Mucho. Si quieres saber más sobre algo, escríbelo en los comentarios y lo escribiré en el periódico. Ja, 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 ja. No es ninguna tontería. Mucho. Hola.